Bueno, arranquemos con esto. Hoy vamos a explorar algo que va mucho más allá de los hechos de la física. Vamos a meternos con su verdadero superpoder, una forma de pensar que nos da las herramientas para entenderlo todo, desde algo como una tormenta hasta, la inmensidad del universo. A ver, nos encontramos con un problema como este, del mundo real, predecir hacia dónde va una tormenta. Suena complicado, ¿verdad? Con todos esos ángulos y velocidades, pero la física nos da justamente el método para desarmar esta pregunta y encontrar una respuesta clara. Vamos a ver cómo es que se hace. Es que en el fondo, la física es toda una aventura. Es la ciencia más fundamental, la base sobre la que se construyen la química, la biología, toda la ingeniería. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué el cielo es azul o cómo es que un satélite se queda allá arriba, en órbita, las respuestas nacen justo aquí, en los principios de la física. Y ojo, esta aventura viene de siglos. Desde Galileo en la Torre de Pisa sentando las bases de cómo se mueven las cosas, hasta la ciencia de punta en el Gran Colisionador de Hadrones, donde se buscan las piezas más pero más chiquitas de la realidad. Es la misma curiosidad humana, solo que con herramientas cada vez más potentes. Bueno, entonces, ¿cómo se empieza a pensar de esta manera? La primera regla es quizás la más poderosa de todas. Para entender algo realmente complejo, lo primero que hay que hacer es simplificarlo. A esto los físicos le tienen un nombre: crear un modelo idealizado. No se trata de hacer una copia perfecta de la realidad, para nada. Es más bien como un boceto. Una versión del problema al que le quitamos los detalles que no son tan importantes para poder concentrarnos en lo esencial. Es la clave para que algo que parece abrumador se vuelva manejable. Miren, un ejemplo perfecto. Una pelota de béisbol. La pelota real tiene costuras, gira sobre sí misma, el viento le pega, es un lío. Pero en nuestro modelo idealizado, ¿qué hacemos? La tratamos como si fuera un simple puntito. Nos olvidamos de la resistencia del aire y asumimos que la gravedad es siempre igual. Y ¡pum! De repente, un problema súper complejo se vuelve algo que sí podemos resolver. Ok, ya simplificamos el problema. ¿Ahora qué? Bueno, ahora hay que describir lo que vemos. Y para que gente de todo el mundo pueda entenderse y colaborar, se necesita un lenguaje que sea común y súper preciso. Ese lenguaje es el Sistema Internacional de Unidades, o SI. Y lo increíble es que este lenguaje universal se construye sobre solo 3 pilares. Hay que pensarlo así. Casi todo lo que se mide en mecánica, desde la velocidad de un auto hasta la fuerza de un cohete, se puede describir combinando de diferentes maneras solo 3 cosas: tiempo, longitud y masa. Y la precisión de este lenguaje es simplemente asombrosa. Por ejemplo, un segundo ya no se define por algo tan variable como la rotación de la Tierra. No. Ahora se basa en un reloj atómico. Es el tiempo que le toma a un átomo de cesio vibrar más de 9.000 millones de veces. Es una constante del universo, increíblemente estable, y la misma en todos lados. Y con el metro pasa algo muy parecido. Antes era una barra de metal guardada bajo llave en París. Ahora se define por otra constante universal: la velocidad de la luz. Un metro es la distancia que la luz viaja en una fracción diminuta de segundo. Y como la velocidad de la luz no cambia, nuestro metro tampoco. Da igual si estamos aquí o en otra galaxia. El estándar para la masa, el kilogramo, fue por mucho tiempo la gran excepción. Era el único de los 3 que se definía por un objeto físico, este cilindro de platino iridio guardado en Francia. A diferencia del tiempo y la longitud, basados en constantes universales, esto era un artefacto, y como cualquier objeto, podía cambiar con el tiempo, aunque fuera de forma mínima. Y llegamos a la tercera regla del pensamiento físico, que, miren, no tiene tanto que ver con fórmulas, sino con una especie de honestidad intelectual. Se trata de ser súper claros sobre lo que se sabe, y más importante todavía, sobre lo que no se sabe con total certeza. Pero, ¿qué tanto importa si una medida está un poquito desviada? Uno podría pensar que no es para tanto, pero en física la respuesta es un sí rotundo. Este es un caso extremo, claro, pero lo deja clarísimo. Imaginemos que estamos construyendo una vía de tren de cientos de kilómetros. Un error de cálculo de un porcentaje diminuto que resulte en unos pocos metros de más o de menos puede tener consecuencias catastróficas. Los pequeños errores se van sumando como una bola de nieve y pueden llevar al desastre.
Para evitar esos errores, es clave entender la diferencia entre dos palabras: exactitud y precisión. No son lo mismo. Pensemos en un reloj digital que da los segundos, pero va 5 minutos adelantado. Es muy preciso, pero para nada exacto. Ahora, un viejo reloj de pared que no tiene segundero pero da la hora correcta es exacto, pero no muy preciso. En ciencia siempre se buscan las dos cosas. Y aquí es donde entran las famosas cifras significativas. No son solo reglas raras de matemáticas. La mejor forma de verlo es con la analogía de una cadena. La fuerza de toda la cadena depende de su eslabón más débil. Bueno, lo mismo pasa aquí. La precisión de nuestro resultado final no puede ser mejor que la de nuestra medición menos precisa. Las cifras significativas son la forma de no mentir y decir que nuestra cadena es más fuerte de lo que en realidad es. Bueno, llegó el momento de juntar todo esto en una de las herramientas más prácticas y potentes de un físico: la capacidad de hacer estimaciones rápidas para saber si algo tiene sentido o no. A veces se les llama cálculos de servilleta. Y para probar estas herramientas, vamos a analizar una escena clásica de película de acción. El héroe se escapa con $1.000 millones en oro, todo metido en una simple maleta. La gran pregunta es, ¿podría algo así pasar en el mundo real? A ver, apliquemos nuestras reglas. Lo primero, regla número 1, simplificar. No necesitamos el precio del oro al centavo. Con una buena aproximación nos alcanza para estimar la masa. Y al hacer un cálculo rápido, el resultado es una locura, unas 100 toneladas. Para que nos hagamos una idea, eso es lo que pesan como 20 elefantes. Definitivamente no es algo que se pueda llevar en una maleta, por muy héroe que uno sea. Ok, ya con el peso sabemos que la escena es imposible. Pero, por pura curiosidad, sigamos con el ejercicio. Olvidémonos del peso por un segundo. ¿Entraría todo ese oro aún en una maleta? Si calculamos el volumen usando la densidad del oro, el resultado es de unos 10 metros cúbicos. Eso es el tamaño de una habitación pequeña, no de una maleta. Así que, ni por peso ni por volumen, este clásico del cine es físicamente posible. Y lo descubrimos con una simple estimación. Y de eso se trata precisamente pensar como un físico. No es tanto memorizar fórmulas, sino aplicar un proceso. Simplificar, medir con un lenguaje preciso y ser honestos con nuestras estimaciones para entender los principios que gobiernan cómo funciona nuestro universo. Así que esto nos deja con una reflexión final. Con estas herramientas para pensar de una forma más clara y cuantitativa sobre el mundo, ¿qué gran pregunta, sea grande o pequeña, valdría la pena intentar responder?